Dentro de lo que son los actos de esta semana en relación con el cuarto Congreso Internacional Cervantino de Parnaso al Persiles, el último Cervantes, está programada una mesa redonda en la cual también previamente tendrá lugar la entrega oficial del certificado que acredita al ganador, a la persona galardonada con el quinto Premio Internacional Academia del Hispanismo de Investigación Científica y Crítica sobre Literatura Española. En este año, en el año 2014, este premio fue concedido ex aequo a 4 personas y una de ellas está aquí presente con nosotros. Este premio se otorgó a Ramón Rubinat Parellada por su obra crítica de la obra literaria de Javier Cercas, una execración razonada de la figura del intelectual. Y se le hace entrega. Le agradezco a la editorial y al jurado que tuvo a bien concederme este premio y a vosotros. No tengo ningún familiar, nadie me ha acompañado en este viaje, estoy en vuestra compañía y por tanto os agradezco la compañía. Gracias. A continuación, como está previsto también en el programa, va a tener lugar una mesa redonda y una presentación de libros que son los 3 que se pueden ver aquí y que vamos a mencionar a continuación. En primer lugar tendrá la palabra Iván Vélez, autor de La leyenda negra, el libro titulado Sobre la leyenda negra, publicado por Ediciones Encuentro. El autor, mejor que nadie, nos podrá explicar la semblanza y lo que estime oportuno sobre esta obra. En principio, lo que tenemos previsto es que cada uno de nosotros hable durante unos 5 minutos aproximadamente y después sean ustedes quienes tomen la palabra. Los 3 libros que se presentan aquí, aparentemente dirán ustedes que tienen que ver entre sí. Un libro que se titula Sobre la leyenda negra, publicado por Ediciones Encuentro, un libro que se titula Crítica de la obra literaria de Javier Cercas, publicado por Editorial Academia del Hispanismo, y un libro que se titula Contra las musas de la ira, el materialismo filosófico como teoría de la literatura, publicado por Ediciones Pentalfa. Es decir, esta terna de editoriales y de monografías que tienen en común. Tienen en común algo que es muy importante para nosotros, que somos sus autores, y para quienes de alguna manera han hecho posible la publicación de esta obra. Estos libros tienen en común 2 cuestiones estrechamente unidas, que son el hispanismo, por una parte. Los libros se refieren a temas de hispanidad, de hispanismo, de literatura española, de historia de España, de teoría literaria hecha en España, y por otro lado, el común denominador muy poderoso es la obra filosófica de Gustavo Bueno, que es el único filósofo español vivo en este momento que cuenta con un sistema literario propio y que probablemente contará durante muchos años con un sistema literario propio. Hasta ahora el Congreso ha tenido un formato cervantino, filológico, pero en este momento nos van a permitir que abramos un corchete o un paréntesis, no para enseñar la verdadera cara que tenemos, la cara que tenemos está a la vista, sino para, de alguna manera, subrayar la importancia que para algunas personas, como es el caso de los autores de estas obras, tiene la filosofía de Gustavo Bueno y tiene el materialismo filosófico como sistema de pensamiento que quizá pueda no ser en el ámbito de la filología, en el ámbito de la literatura, tan conocido como lo es en otros ámbitos. Entonces, creo que, y hablo por mí, pero quizás no me desmentirán mis compañeros, mis colegas, que la obra de Gustavo Bueno ha pesado decisivamente y fundamentalmente en nosotros como autores, cada uno de nosotros, de estos libros. Por lo tanto, creo que no negaremos nuestro reconocimiento al maestro, que es Gustavo Bueno, nuestro reconocimiento a su filosofía y, en fin, a partir de esto y de las capacidades de las que cada uno de nosotros, mejor o peor, hayamos podido disponer, están estas obras. Entonces, cederé la palabra primero a Iván Vélez, después a Ramón Rubinat y finalmente pues hablaría.
Bueno, pues nada, buenas tardes a los presentes, gracias a Jesús por haberme invitado a este acto y paso con toda rapidez a presentar brevemente este libro titulado Sobre la leyenda negra. Efectivamente, este libro y bueno, pues toda la producción que yo tengo, podría decirse, pues es deudora de la obra de Bueno, en el sentido de que él pues es quien me ha proporcionado un sistema filosófico a través del cual pues ordeno la realidad o me enfrento y critico lo que se me pone por delante cuando toca, ¿no? La leyenda negra pues es como yo creo que todos ustedes sabrán, pues es un rótulo ya muy asentado en la historiografía, incluso en el habla coloquial. Existe la leyenda negra pues, del Getafe en los derbis contra el Rayo Vallecano, por ejemplo, pero en un sentido más estricto historiográfico, la leyenda negra pues, sería todas aquellas distorsiones, exageraciones y omisiones que constituyen el llamado prisma negro legendario a través del cual es analizada la historia de España. Las visiones negro-legendarias del Imperio Español, y aquí empezaríamos ya a tener uno de los puntos más críticos, en tanto en cuanto cada vez que se pronuncia la palabra imperio saltan a menudo resortes ideológicos muy potentes, pues como digo, sobre el Imperio Español se arrojan una serie de sombras y se analiza según esa metodología que he dicho llamada negro-legendaria, según la cual pues, se omiten los logros civilizatorios, que esa sería una de las condiciones más características del Imperio Español, y se exageran los excesos, los errores y los atropellos que en todo proceso histórico y político, y máxime si nos referimos a algo de la escala del Imperio Español, pues se producen. Hace justo 100 años se publicó por parte de Julián Juderías el libro Sobre la leyenda negra, que digamos que es en el cual pues cristaliza ya una serie de ideas y de enfoques que venían dados 15 años antes, cuando Emilia Pardo Bazán, en una conferencia que da en París, 1899, marzo, o abril me parece, pues emplea ya en este sentido fuerte e historiográfico del que estoy yo hablando, la expresión leyenda negra. La conferencia tuvo una gran repercusión, yo le dedico un capítulo en el libro, y enseguida arraigó pues, en el lenguaje no solo de historiadores, sino también de periodistas. De hecho, entre la conferencia de 1899 y el libro de 1914, pues pasan 15 años en los cuales, y ahí también he tratado de rastrearlo, pues se emplea por parte de diversas plumas, algunas tan distinguidas como Blasco Ibáñez, la expresión leyenda negra. Digamos que ese sería un punto nuclear del libro, porque a partir de ahí pues, se pueden establecer muchos desarrollos a posteriori, pero permite también dar un salto atrás y al hilo de la definición que dan tanto Emilia Pardo Bazán como el propio Blasco Ibáñez o Juderías, pues ver y analizar todas aquellas cuestiones negro-legendarias que son por todos conocidos, pues la Inquisición, la conquista de América, sobre todo, porque en la conquista de América lo que se produce es, en los relatos de la conquista de América, por supuesto, se producen los mayores excesos, sobre todo de la mano de las casas. Se analiza también el asunto de la expulsión de los judíos, hoy de actualidad por los motivos que todos ustedes conocen. Y se analizan también, o se ponen negro sobre blanco, pues muchas de esas figuras que, no empleando literalmente la expresión leyenda negra, pues combaten esa ideología, y entre ellos pues cabría destacar a un hombre que caminó por estas calles, llamado Francisco de Quevedo, con su España defendida, pero bueno, pues luego vendrían Cadalso, vendrían algunos de los jesuitas expulsados, y en fin, pues digamos que esta persistencia de propaganda negro-legendaria ha contado siempre con réplicas, pero ha calado hondo en la población española, la ha asumido, yo diría que no solo en la española, sino en toda la hispanoamericana, puesto que afecta a la obra española. Y lo que yo hago al final del libro, no me quiero extender mucho más, que creo que me estoy extendiendo ya, pues es analizar algunas de las vías por las cuales sopla el aliento negro-legendario en la actualidad. Estoy pensando, por supuesto, en los nacionalismos fragmentarios, que se basan sobre todo en la omisión, por
considerarla completamente negativa de la historia de España como tal. Estoy pensando, por supuesto, en los indigenismos, que siguen una metodología bastante parecida. Es una ideología, además, que viene alentada por instituciones yanquis, como pueda ser el Instituto Lingüístico de Verano y todos estos traductores de la Biblia, los Wycliffe, y esta gente que contextualiza la Biblia para adecuarla a la aldea de referencia y poder así ganar almas para el evangelismo. Y una tercera vía de difusión o de componentes, un receptáculo de aspectos negrolegendarios, vendría dado por la islamofilia, que va ganando, aunque ahora con lo de ISIS quizá haya alguien que se lo haya pensado más en serio, adeptos en España. Lo digo porque la islamofilia, pues probablemente con un punto de arranque en el romanticismo del XIX, pues trata también de poner en cuestión el imperio civilizador, idea de Gustavo Bueno que ustedes pueden encontrar desarrollada en su obra España frente a Europa. Como digo, España se construye, o así entendemos nosotros, huyendo de todo esencialismo, como una réplica al Islam y como con un interés y un objetivo doblemente católico, en el sentido que todos conocemos religioso, pero también en el sentido de una globalización. Katos Olon, toda la tierra es lo que se trata de recubrir. Y bueno, pues a grandes rasgos eso es lo que yo he tratado aquí de exponer en esta obra. Lo dejo ahí, espero que suscite el interés de alguien y entraremos en debate cuando toque. Muy bien. Vale, muchas gracias. Bueno, lo que yo he hecho en este libro es partir de la teoría de la literatura que Jesús Maestro ha desarrollado sobre la base del pensamiento de Gustavo Bueno y enfrentarme dialécticamente a los contenidos lógicos que Javier Cercas objetiva en sus obras. Esto, dicho así, paso a ilustrarlo con un ejemplo, espero no alargarme. En el desarrollo de su teoría literaria, Maestro toma tres ámbitos del materialismo, que son una distinción materialista entre nosología, filosofía y ontología. Al aplicarlo a la literatura, nos da lugar la nosología a una teoría de la literatura, a un saber conceptual y categorial de los materiales literarios. La filosofía da lugar a una crítica literaria, es decir, a una interpretación dialéctica de los materiales literarios y, por tanto, de las ideas objetivadas en los libros, Y finalmente, Maestro toma de la ontología materialista los tres géneros de materialidad que, aplicados a la literatura, nos sirven muy bien para distinguir entre materialidades psicológicas, la fenomenología literaria, la inventiva, las anécdotas, y las materialidades lógicas, los contenidos lógicos que los escritores objetivan en sus obras y que no pueden tratar autológicamente, no pueden subvertir gratuitamente si no restauran esa significación del signo. Y esto sucede muy a menudo. Dicho esto, veamos qué hace Cercas. Yo me encontré, leyendo la obra de Cercas, con la presencia de muchos retoricismos y logicismos, etc., y me dediqué a estudiarlos. ¿Qué dice Cercas, por ejemplo, de la filosofía? Cito: yo debo ser un antiguo, no sé cómo lo dice bien, porque sigo creyendo que la filosofía no sirve para disentir del discurso dominante, sino para decir la verdad, y la verdad no siempre es interesante. No, pues yo me sitúo radicalmente en contra de esto. La filosofía no sirve para decir verdades, porque esto supondría la existencia de una ciencia filosófica, ¿verdad?, que pudiese dar cabida a estas verdades. En cambio, sí sirve para disentir de las ideas dominantes. Efectivamente, sirve la filosofía únicamente sirve para disentir de las ideas, ¿no? Cuando Cercas trata la ontología, también la trata como si fuese una nosología. ¿Cuándo sucede esto? Cuando dice que la literatura no sirve para crear belleza, sino para decir la verdad. Para decir la verdad. Esto es asunto, esto es materia de la nosología, de la teoría, no de los contenidos que un autor trabaja en una obra. Esta verdad, según Cercas, es una verdad moral de alcance universal. La idea de verdad y universo nos sitúa en la noseología. La idea de que esta verdad universal sea moral nos sitúa en el ámbito de la teología literaria. ¿Sí? Y finalmente, cuando Cercas trata la noseología, es decir, los asuntos conceptuales de los materiales literarios, en lugar de tratarlos con una sólida geometría de ideas, los trata como si fuesen los contenidos psicológicos que un autor puede objetivar